Crisis venezolana prolongada. El desgobierno como telón de fondo, les contamos. Desviando las miradas del mundo. Madurismo activa estrategia para cambiar el foco del caos político interno. Venezolanos y el Nobel. La búsqueda de la paz en medio de un contexto postelectoral hostil. ¿Qué tal, amigos? Buen inicio de semana para todos. Bienvenidos sean a la emisión matutina de Noticias Impacto Venezuela. Hoy es lunes 7 de octubre del año 2024. Antes de revisar las informaciones más destacadas, los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones, compartir y, por supuesto, comentar. Comenzamos. El gobierno de Nicolás Maduro inició un proceso de diálogo con representantes de diversos partidos políticos de una cuestionada oposición para reformar un paquete de leyes en materia electoral y avanzar hacia los próximos comicios. Un escenario que mantendría el status quo del conflicto y que también pudiese generar un estado de ingobernabilidad o desgobierno a partir del próximo 10 de enero del año 2025. Joan Álvarez nos cuenta más. El gobierno de Nicolás Maduro parece pretender pasar la página del 28 de julio sin aclarar lo que sucedió con las actas de totalización de resultados y sin importar que esté siendo considerado un fraude electoral, un status quo que, según los analistas, pudiera elevar los niveles de conflictos de cara al 10 de enero. Es que este es un status quo que favorece solamente a una de las partes y hay otras partes que están interesados en romper ese status quo. Y de alguna manera, en una situación como esa, lo que tiende a pasar es que se eleve, que escale el conflicto. Y creo que lo que inevitablemente nosotros vamos a ver en la medida que nos acerquemos al 10 de enero es posiblemente una escalada del conflicto que se puede producir antes o se puede producir después del 10 de enero, pero todo apunta hacia una escalada del conflicto. En este sentido, el madurismo ha iniciado un proceso de diálogo desde la Asamblea Nacional para modificar un paquete de leyes que rigen la normativa de partidos políticos y participación electoral, y así depurar el sistema de quienes, según las actas del Comando con Venezuela de María Corina Machado y la Plataforma Unitaria, ganaron los comicios presidenciales. Esto de cara a las elecciones regionales que pudieran ser adelantadas. Las próximas elecciones regionales y municipales muy seguramente van a ocurrir temprano el año que viene. Esto va a depender un poco de la conflictividad que haya alrededor del tema presidencial. Si Maduro termina juramentándose el 10 de enero y esto genera conflictividad, una manera de tratar de lidiar con esa conflictividad es llamar a otras elecciones para tratar de que el sector político entre en el debate, participar o no participar, y terminen de alguna manera entreteniéndose en un tema electoral que al final no afecta mucho al gobierno nacional porque estamos hablando del nivel subregional, estamos hablando de alcaldías. Desde el Parlamento Nacional avanzan en este escenario sin ningún tipo de garantías de participación y con el status quo a favor para lograr la mayoría de las alcaldías y gobernaciones con una alta abstención ante el desánimo de lo que sucedió el 28 de julio, aún sin estar claro para Venezuela y el mundo. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. Es momento de la pregunta del día, amigos. Recuerden, de lunes a viernes la ubican en todas nuestras plataformas digitales. ¿Qué queremos? Interactuar con ustedes en nuestra emisión estelar. Faltan 95 días para saber quién se va a juramentar como presidente de la República y bajo qué escenario. El líder opositor Edmundo González Urrutia aseguró que regresará al país y Nicolás Maduro sigue manteniendo su posición de victoria. Pero, ¿crees que a partir del 10 de enero Venezuela pueda caer en anarquía? Con acciones atribuidas al Congreso del bloque histórico que nació del chavismo y una iniciativa del gobierno de ejercer presión contra Israel tras el conflicto en el Medio Oriente, el madurismo acciona una nueva jugada para desviar la atención que tiene la comunidad internacional sobre Venezuela. Natalia Roca con los detalles. Se trata de cambiar toda la sociedad, se trata de un cambio de una formación histórico-social, no es una gestión de gobierno, no son temas de arreglos que se pueden pensar que son de una gestión de 3 meses, de 5 meses, de un año. El ministro señaló que para hacer posible que ese cambio ocurra, se tiene que formar un bloque histórico.
Expresó también que la oposición venezolana busca anclar a Venezuela en el pasado, puesto que ya fueron revelados los resultados electorales y ya han transcurrido 2 meses. La pregunta es, ¿cuál es el fin de la creación de un bloque histórico? Y lo que se trata de edificar cuando la derecha pretendió permanentemente desmembrar el país, porque hay que ver lo cruel, lo terrible que ha sido el ataque de la derecha contra Venezuela. El ataque ha sido para disolver la república. Mientras tanto, el ministro para Relaciones Exteriores, Iván Gil, condena la masacre en Israel y exhortó a crear un gran frente que denuncie la tensión en dicho país. Además, piensa que el gobierno de Israel es un régimen dirigido también por el primer ministro Benjamin Netanyahu. Este régimen no será detenido si no es a través de la movilización mundial. Y así como hemos visto grandes movilizaciones en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, movilizaciones populares en el Medio Oriente, en Asia, en favor del pueblo palestino, esa fuerza tiene que convertirse en una fuerza de la diplomacia. El gobierno de Venezuela señala en contra a Israel, mientras que nuestro país sufre sus propias sanciones. Mientras las fuerzas chavistas insisten en la presencia de supuestas bases militares estadounidenses en Colombia, diplomáticos del vecino país advierten que Bogotá y Caracas no pueden distanciarse, pues sería el peor error de la historia contemporánea. Recuerdan además que en la última década las diferencias políticas solo trajeron como consecuencia la entrega de la frontera al multicrimen. Marineglot con los detalles. Amigos de Impacto Venezuela, según el embajador Milton Rengifo, en la zona fronteriza se han generado más de 1.500 millones de dólares por intercambio binacional desde el último mes. Indicó que la cooperación entre ambos países está en su mejor momento pese a los dimes y diretes postelectorales. Ratificó que volver a la época de la oscuridad sería un error garrafal. Enfatizó el embajador Rengifo que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quiere llevar el intercambio binacional a 4.000 millones de dólares a corto plazo. La experiencia del rompimiento de relaciones no fue buena, se le entregó merced a esa equivocada decisión la frontera al multicrimen y perdimos en Colombia 350.000 empleos que generaban la actividad industrial y comercial con la hermana República de Venezuela. ¿Cómo? No queremos que eso se repita, que eso es un accidente en la historia. Sin embargo, la tensión persiste entre algunas esferas de ambos gobiernos. Las fuerzas chavistas motorizadas, por ejemplo, denuncian que la oligarquía colombiana busca un escenario bélico en Venezuela por influencia de potencias mundiales. Debido a que hay mucha influencia en Colombia por parte de los norteamericanos y sus bases militares que tienen allí. Para la muestra un botón, ¿cuántas bases militares hay en Colombia? Una cantidad, más de 20 bases militares tenemos en Colombia, ubicadas en puntos estratégicos, apuntando hacia Venezuela siempre. Pero no tenemos miedo, aquí estamos, y esta es la muestra, y para atrás, ni para coger impulso. Aunque el presidente Gustavo Petro en varias ocasiones ha indicado que no reconoce resultados electorales en el país sin actas, ninguno de los dos mandatarios ha asomado la posibilidad de romper relaciones hasta el momento. Marineglot, Somos Impacto Venezuela. Al parecer, Venezuela entró en un laberinto sin salida después de la elección presidencial del pasado 28 de julio. Hasta el momento no hay señales claras o posibles de un diálogo o negociación entre líderes de la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro. Pero a esto se le suma el conflicto bélico en el Medio Oriente que pudiera desviar la atención de la comunidad internacional. Hoy compartimos con ustedes un extracto de mi programa dominical Cara a Cara junto al analista Alfredo Rojas Calderón, quien nos explica un poco sobre los posibles escenarios en medio de este contexto. Hay también una cuestión aquí que tenemos que mencionar y que a veces es un poco engañosa, el tema de la fecha del 10 de enero. Muchos gobiernos democráticos y también en organismos internacionales se cree que se tiene todo ese plazo hasta el 10 de enero para resolver la crisis venezolana, ¿no? Bueno, es un plazo generoso,
pero me temo que no se están siguiendo los pasos, ¿no?, que conduzcan a que haya una salida antes, ¿no?, del 10 de enero, porque pues bueno, se han cumplido los 2 primeros meses del día de las votaciones y aún, digamos, insisto, pues bueno, no se ha puesto sobre la mesa ninguna propuesta de verificación independiente internacional, no hay ningún grupo de expertos o técnicos electorales que también se hayan propuesto para hacer este trabajo. Y no hay absolutamente nada más allá de las sanciones que ha adoptado el gobierno de los Estados Unidos para algunos funcionarios que han participado en los últimos eventos relacionados con este fraude, pero no mucho más, ¿no? Hay debates internos en muchos países como España, también en el propio Parlamento Europeo, si se reconoce, si no se reconoce, cuándo se reconoce, de qué forma se reconoce, ¿no? Pues la situación es compleja, ¿no? Porque al final, aquí no se trata, insisto, de solamente reconocer, de brindar apoyo al pueblo venezolano, sino, bueno, cada decisión que se debe tomar en el ámbito de los organismos internacionales debe tener algunos efectos. Y ahí es donde está el gran problema, los efectos. El premio Nobel se entregará a partir de hoy y este año el galardón de la paz se encuentra en el centro del debate. Para algunos representa un rayo de optimismo en medio de una creciente espiral de violencia mundial. Para otros, en el contexto actual, no se debería otorgar. Venezuela enfrenta una crisis que se viene intensificando luego de unos resultados cuestionados de la elección presidencial, donde además la líder opositora María Corina Machado ha insistido en llamados a la paz y quien también ha sido postulada por organizaciones y congresistas estadounidenses a que sea nominada para esta condecoración tan prestigiosa. Todo listo en Estocolmo y Oslo para el anuncio de los prestigiosos premios Nobel la próxima semana. El primer galardón en ser anunciado será el de Medicina el lunes, al que le seguirán los premios de Física, Química, Literatura, Paz y Economía. El más prestigioso es el de la paz, que según los expertos, este año se ve más difícil que nunca de predecir, en medio de la escalada de conflictos en Oriente Medio y la guerra en Ucrania. Observamos más de 50 países en los que hay conflictos armados y vemos cómo la paz y la búsqueda de la paz parecen estar desapareciendo de la agenda. Me pregunto si no es el momento de que el Comité del Premio Nobel de la Paz diga que este año no hay premio. Quizás sea el momento de decir, sí, mucha gente está trabajando muy duro, pero no lo está consiguiendo. Y necesitamos que más gente y líderes mundiales despierten y se den cuenta de que estamos en una situación extremadamente peligrosa. And to realize that we are in an extremely dangerous situation. Pero en el Instituto Nobel esta posibilidad parece excluida. Es difícil ser optimista cuando uno mira alrededor en el mundo actual y las fuerzas de la paz no parecen estar a la ofensiva. Pero también diré que cuando examinamos las candidaturas, hay personas y organizaciones que están haciendo un gran trabajo en favor de los valores en los que creemos y en favor de la paz. Así que confío en que también este año habrá un candidato merecedor del Premio de la Paz. So I'm confident there will be a worthy candidate for the Peace Prize this year as well. En 2023, el Nobel de la Paz recayó sobre la activista iraní por los derechos de las mujeres Narges Mohammadi, encarcelada en su país. El premio de este año será anunciado el 11 de octubre. Amigos, llegamos al final de la emisión matutina del día de hoy. Para más visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove. Información sin censura. Soy Mildred Manrique, nos vemos el martes.